Bueno, qué emoción. Nuestro primer episodio de una serie de podcasts que estamos construyendo. En esta ocasión tenemos a Irán Sabatino Cacho Palma. Así que bueno, somos lorquianos. Este podcast se titula Lorca al habla, un podcast de lorquianos, y vamos a pasar una serie de entrevistas con personas lorquianas de la ciudad y de otros lugares. Sí, claro. igual, sí. Tenemos el honor de arrancar con Cacho Palma, ¿no? Sí. Yo una humilde introducción a lo que es este señor, que es actor, dramaturgo, psicoanalista, escritor, fundador, director del grupo Rayuela. Se formó en Buenos Aires, docente durante 32 años. Estuvo con el gran Norman Brisky, Raúl Serrano, Tato Pavlovsky. Durante 32 años dando clases, Cacho. Sí, frente a cursos 32, no virtual, presencial, poniendo el cuerpo. Sí. Bueno, y recientemente estuvimos presentes en su obra de teatro, El Camino de la Fuente. Y en la presentación de su libro. Y en la presentación de su último libro, Sí, Teatro para no morir, el cual recomendamos ampliamente. Tenemos una dedicatoria muy afectuosa. Sí, Que no se entiende nada, pero bueno. Así que bueno, Cacho, seas bienvenido. Gracias, y ustedes también. Es un hallazgo, estas cosas lindas de la vida, es que justamente la poesía y el bien decir y el bien soñar nos juntan, nos hermana. Y en esto, bueno, ya estamos hermanados. Totalmente. Así que bueno, como primer interrogante, o sea, cuando empezamos a hacer esto, fue el cómo conviven vos, el médico y el hombre de teatro. Bien, mal. No se lo recomiendo a nadie. El asunto tiene que ver literalmente con mi origen, es decir, yo empecé a hacer teatro de muy jovencito, me iba bien, entonces estas cosas que a uno le salen bien te dan ganas de hacerlas. Naturalmente, ¿no? digamos. Sí, naturalmente. He sido muy lector. Yo de los 14 años hasta ahora no bajo de leer un libro por semana. Esto implica que hay un mundo paralelo al cotidiano, al abrumador de la rutina, que es la poética literaria en literatura o la poesía concreta. De hecho, vamos los bifes. Claro, sí. Yo tengo 8 o 9 años, estoy en tercer grado y festejo mi cumpleaños, y la chica que más me gustaba del curso me regala un libro que eran 365 poesías para niños. Ese libro lo atesoré durante 4 o 5 años de mi vida. Tenía el libro presente porque me encantaba la poesía y porque me encantaba la chica. Después, en las reuniones familiares, yo tenía 5 o 6 años, me paraba arriba de la mesa y decía el Martín Fierro. Todavía me acuerdo versos enteros del Martín Fierro de memoria, ¿no? Entonces, bueno, eso, la adolescencia de una dictadura a la otra. Yo paso el 73, me encuentra en tercer año del secundario, en la Dante Alighieri, y enseguida viene el otro golpe cuando entro a la facultad. O sea que, salvo esa breve primavera, me crié en dictadura y la necesidad, por eso, para no morir, apareció el teatro. Si no, terminaba muerto en algún lado, o de tristeza, o de exilio, o fusilado, como el querido Federico, ¿no? Entonces, bueno, yo ya venía haciendo teatro. Hago teatro en mi pueblo, en plena dictadura, armamos un grupo de teatro en Villa Mugueta, y empiezo a estudiar medicina. No sabía bien qué estudiar, como digo en la otra obra que se llama 22 de agosto, emparejándome con César Vallejo, digo... Gran poeta, ¿no? Bueno. Y aparte se conocieron, ¿sí? Se conocieron porque había una comunidad de escritores en ese momento. Miguel Hernández, Antonio Machado, Rafael Alberti. Era una comunidad potente que se reúne en España, ¿no? Como centro. Entonces, ahí digo, los dos, sin saber qué hacer, nos metimos en medicina. Él en Trujillo, donde va a estar 8 años, y yo en Rosario, con las 3 A en el gobierno. Él
rápidamente pasa a la Facultad de Letras y yo, Cacho Palma, a los talleres de teatro, porque ya empiezo a estudiar teatro en talleres, 1977. Y entonces médico era como un hobby, a mí me parece una joda esto. Sí, porque mi profesión era ser actor. En el 80, antes de recibirme de médico, ya era un actor conocido en la ciudad, animaba fiestas infantiles con el cantante Baglietto, vivíamos de eso, los fines de semana eran fiestas para los dos, ¿no? Porque ganábamos muy bien animando fiestas. Claro, sí. Mi primera guitarra la compré con un fin de semana de animación, ¿no? Qué Qué grande, bueno, eso. Entonces, cuando me recibo de médico, digo, ahora qué carajo hago, ¿no? Intento ser médico, mi padre era un médico del pueblo notable, un gran médico, mi hija lo es también, pero yo ahí en el medio quedé como gracias por el fuego, ¿no? Que queda en el medio ahí atrapado. Y entonces empiezo a intentar trabajar, hago guardias en el Clemente Álvarez, en el viejo Clemente Álvarez, estoy hablando año 81 al 82, Guerra de Malvinas, y digo, no, esto no es lo mío, me angustio, voy a un psicoanalista, veo cómo trabaja el tipo y digo, no estaría nada mal, pero así todo no le encontraba todavía la vuelta. Es decir, yo ya vivía del teatro, tenía mi propia sala de teatro, el grupo de Cepolín, digo, bueno, me meto en la residencia de psiquiatría, me metí, me fue bien, pero siempre con esta idea de los talleres, la creatividad, y ahí encuentro un primer eslabón, que lo vamos a llamar así, teatro y locura, una relación muy fuerte entre la locura, el teatro y la poesía. De ahí aparece César Vallejo y el personaje central de mi obra 22 de agosto, un loco que escribía ahí en los talleres que fuimos armando en el Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila. Después, durante 10 años de mi vida, dejaba una cosa, tomaba otra. O sea, hubo un momento donde me dediqué exclusivamente al teatro y no hice ni psicoanálisis, ni trabajé como médico. Momentos que también al revés, iba a los barquinazos, hasta que pude articularlos, con una condición, no mezclarlos. Es decir, son dos trabajos, cada uno tiene su especificidad y cada uno tiene su tiempo. Nunca, cuando me dicen, ¿cómo hacer para hacer las dos cosas a la vez? No las hago a la vez, imposible. Claro, sí. Suponete, yo ahora tengo función mañana viernes. ¿Esto cuándo sale? Perdón. No lo sabemos. Digo, está bien, entonces tengo función el viernes 17 en Arroyo Seco y el sábado 18 en Buenos Aires. Sí, yo jueves a la noche ya no trabajo más con pacientes hasta el lunes, es decir, ya está. Claro. Es decir, enfocarse pongo en mi eso. cabeza en el teatro y a entrenar, a preparar la voz, a preparar la función. Aunque no sea full time, no necesito una obra que ya tiene más de 100 funciones, estar 24 horas preparándola, pero sí necesito anímicamente meterme en ese mundo poético del teatro. ¿Sí? Claro. Ok, o sea que podríamos decir que el balance entre el médico y el hombre de teatro, ¿hay algún desnivel o está todo el tiempo luchando uno contra otro? Bueno, ya no luchan, eso es lo lindo, se articulan es una experiencia de vida, pero también dejé la medicina, dejé la psiquiatría, no medico, no trabajo con pacientes muy graves, eso tengo amigos, colegas que se encargan, yo hago psicoanálisis y teatro. Y dándole un tiempo a cada uno, con formación, con rigurosidad. De hecho, también he dado seminarios, cursos, clases de psicoanálisis durante muchos años, ¿sí? Bueno, eso. Sí. Claro, eso también se puede ver en la poesía de Lorca, Sí. ¿no? Estar en contacto con el dolor, ¿no? Sí. Eso de, digamos, lo que voy, se puede pensar tu contacto con las personas o con cómo piensan o cómo parecen los conflictos. Eso lo podés ver en Lorca. Absolutamente. ¿Se entiende la pregunta? Escuchar a alguien es tener recepción, Claro. sensibilidad. O sea, crear un espacio receptivo, estar disponible y ser sensible. Esto, por eso contaba la experiencia de los 8 años ya leyendo poesía o recitando a los 5. La poesía te enseña a recibir. Claro. Se pueden ver los entonces, conflictos humanos que parecen. bueno, ni hablar, a recibir. Desde la mirada de un psicoanalista, fenomenal. Sí. Qué interesante esto que decís, Cacho, porque, a ver, el teatro, ambos nos hemos conocido en teatro con Cami,
Y bueno, y de ahí yo he aprendido a registrar el cuerpo, Eso, a tal tener cual. en conciencia el cuerpo. Tal cual. Y la poesía, de alguna manera, yo supongo que nos lleva a tener esa sensibilidad a partir de la cual registramos nuestras emociones y tenemos presente y en el consciente. Claro. Todo lo que nos va Absolutamente. Y pasando. aparte hay escritores como Vallejo, como Lorca, que algo de eso puedo llegar a hacer, que es que escriben con el cuerpo. Claro. Es decir, escriben a partir de Sí. sensaciones intensamente corporales. Claro. Por eso es una poesía orgánica, visceral, Claro. que no es una poesía intelectual. Voy a dar un ejemplo de una poesía intelectual. Borges es muy buen escritor, notable, y soy lector de Borges. Pero las poesías de Borges son poesías pensadas, hechas con el pensamiento. La poesía de, bueno, yo lo digo en la obra, cualquiera puede recitar versos, hacer rimas. Sí. Yo mismo, dice Federico, porque el actor ahí está en primera persona, he escrito unos cuantos, pero ponerles el alma es otra cosa. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ponerles el Claro. alma, y bueno, eso están escritos desde esa, en todo caso, esa relación íntima que hay entre nuestro mundo anímico, sensorial y nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo responde primariamente a cualquier emoción, a cualquier afecto. Primero lo sentimos en el cuerpo. A ver, Claro. pobre del que se enamora intelectualmente, Claro. o se enamora de la cabeza. Es decir, hay algo que pasa en el cuerpo, y de hecho, bueno, en eso, por eso nos resultan tan hermosos los bebés, porque responden corporalmente, Claro. no piensan cómo tengo que quedar o cómo tengo que comportarme, Claro. responden desde ese lugar. Y en ese punto, ustedes que han hecho teatro, Sí. mi base como maestro de teatro son recuperar al niño que tenemos adentro, Totalmente, el niño sí. que juega, que es espontáneo, Exactamente. que no está pensando a ver cómo va a quedar, y por otro lado lo orgánico corporal, es decir, que lo que me pase en el cuerpo, ¿sí? A ver, el actor camina esa madrugada, le dicen que marche, que camine, ve su sombra proyectada, está apenas amaneciendo. Si el actor no siente eso de tener los verdugos en la espalda, Claro. que están cargando el arma, si no lo siente en el cuerpo, No, el también. relato es un relato vacío. No pasa El nada. actor camina y tiene esos tipos y sabe que le van a perforar la espalda, que está caminando Claro. hacia el cadalso, digamos, ¿no? Y esto se siente en el cuerpo, no es un hecho intelectual. Tal cual. Claro, es un teatro lorquiano, es lo que promueve el arte. Sí, Exactamente. claro, Sí, tal sí, cual. sí. Bueno, por eso Claro. escribía, manipulaba títeres, Claro. leía sus obras, tocaba el piano. Para Claro. tocar el piano se toca con todo el cuerpo. Claro. Sí, Exactamente. el saxo se toca con todo el cuerpo. Totalmente, sí. ¿Y sí, cuál sí. fue tu primer acercamiento con Lorca? Bueno, lo que pasa es que un estudiante de teatro rápidamente es convocado por Lorca. Yo te diría que hay dos grandes, ¿no? Shakespeare aparecen rápidamente en la vida de uno que estudia teatro, incluso para hacerlo alguna vez, Romeo y Julieta, Hamlet, y aparecen las obras de Lorca. Ahora, fíjate vos que hay obras de Lorca, las grandes obras, que todas las he trabajado en algún momento, pero hay unas obras breves surrealistas que son una delicia, el romance del marinero y la doncella, el paseo de Buster Keaton, todo un tiempo surrealista de Federico, pero bueno, yo he hecho fragmentos, porque son obras breves, he hecho fragmentos en obras memorables, ¿no? Encontrarme, incluso hay un chiste que yo hago en la obra, porque se le aparece el marinero a la doncella, y la doncella él le dice que es muy linda, y ella le dice, ¿tú qué sabes hacer? Y él dice, remar, solo sé remar. Sí, totalmente. Que es sí, lo sí. que dice el actor ahí cuando, Sí. que es una anécdota de mi escuela, de la Ah. Dante Alighieri, un profesor de matemáticas, verdaderamente muy duro, muy matemáticos, contaba con mucha vergüenza y mucha humildad a los alumnos que años atrás había atendido porque lo había hecho pasar muy mal, al remero más importante de la historia de Rosario, que se llama Alberto de Miri, que fue a la Dante Alighieri. Claro. Alberto de Miri era un desastre en matemáticas. Entonces el tipo, en un momento muy desesperado, agarra, ¿pero usted qué sabe hacer? Y Alberto dice, mira, yo remo, yo sé remar. Cuando el tipo fue campeón del mundo, el profe de matemáticas se agarraba la cabeza. Bueno, el romance de
de la doncella y el marinero. Es decir, hay un montón de cosas. Y por supuesto, como yo decía poesías y recitaba de muy joven en las fiestas, a mí me hubiera gustado cantar. No canto tan mal, pero no cantaba como para subirme un micrófono Claro, sí, en sí. una experiencia, un festival en el pueblo. Pero entonces recitaba. Y un recitador ama recitar a Federico. Entonces yo a los 14, 15 años ya conocía su poesía, como la de José Pedroni, que es santafesino, de Paco Urondo, que también es santafesino, bueno, al que nombré César Vallejo. Porque mi casa ya no, porque yo ya no soy yo y mi casa ya no es mi casa. ¿Quién no ha vivido eso alguna vez? Es decir, el desarraigo, el desamparo, sentir que uno nace a otra vida, ¿no? Y eso es el famoso Verde que te quiero verde, que lo han musicalizado hasta el cansancio, pero eso era parte de mi vida siendo yo muy joven, muy joven. Yo sabía lo que era el verde y sabía también que lo habían fusilado. Porque no solamente por lo que sabía de Federico, Alberto Cortés lo decía, lo adoraba Alberto Cortés a Federico. Y había un cantante que me gustaba mucho, que después no apareció más, que se llama Patsy Andión. Después lo buscan. Sí. Bueno, Patsy tiene temas dedicados enteramente a Federico. Sí, muy fuertes los temas que tiene dedicados a Federico y cuenta la verdad, ¿no? O sea que yo todo esto ya lo sabía siendo muy jovencito. Entonces tal vez el camino de la fuente es un camino personal también, de ir al encuentro de Federico, ¿no? Porque Federico es el camino, es siempre un camino, siempre hay un nuevo camino. Tal cual. Qué grande. Stop. Tengo que cargar la... Disculpen, pero manténganse. Ah, okay. Sí, nos mantenemos. No, stop, ¿qué pasó? Bueno, un placer escucharte, realmente las historias que contás nos quedamos así escuchando. Bueno, pero soy contador de historias, No, digamos, está soy buenísimo. contador de historias y la llevo puesta. ¿Qué tenías que cargar? ¿El celular? La batería. ¿De la notebook? No. Sí, de la notebook. Ah, bueno, no es fácil eso. Pero no, seguía teniendo todavía. Sí, seguía teniendo, pero ¿qué pasa? Ya está en 12 y... ahí está, ahí empezó a cargar. Listo. No sé, después, bueno, voy a tener que ver ese asunto. Acá seguimos grabando. Listo. Bueno, entonces, ahora... ¿Se recuerdan dónde quedamos entonces? Los caminos, el camino. Federico es el camino. Listo, vamos. Bueno, cuando yo doy acá, ya estamos. Bien, Casi, entonces, sumando a lo que nos estás contando, ¿cómo nació el Camino a la Fuente? ¿Cuál fue el proceso de creación? ¿Cómo te surgió? Inesperadamente partió de un hecho que aparentemente no tenía conexión hasta que yo la hice, que fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Estamos hablando de 2017, sobre todo la actitud de negación y de ocultamiento que hubo en una confabulación entre Gendarmería y la tristemente célebre Patricia Bullrich, que estuvo en todos los gobiernos que nos hicieron daño, está ella. Conocí el sur, conocía a los mapuches, conocía esos lugares, sabía lo legítimo de su pedido y sabía también lo que algunos jóvenes vamos a buscar allá, como fui yo cuando tenía la edad de Santiago, así con los pelos sueltos, la barba, un hippie bohemio, pero que quería encontrar algo distinto a esta sociedad enloquecedora del consumo, de la codicia, de avasallar al otro, y encontrar en las comunidades mapuches otro modo de vivir, ¿no? A lo que les debo también mi teatro, ¿sí? Mi teatro tiene mucho de eso comunitario, del rito, del respeto por el otro y por la diferencia. Y estaba muy impresionado y yo decía, claro, como en estos 50 años que hago teatro, siempre hay historias que digo, esta la quiero hacer, esta la tengo, como bueno, la de Angelito Brandalla, la de Pocho de Prati, son cosas que yo digo, las quiero hacer, pero bueno, no te acuerdas, digamos, con tantas cosas, quiero conocer esto, quiero leer esto, bueno, pero entonces la selección, ahora por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando
2 obras nuevas y probablemente una tercera, pero están ahí, están en tensión. ¿Cuál sigue? ¿Cuál voy a llegar a ser? Nunca lo sé bien, ¿no? Porque de golpe se cruza otra idea o aparece un autor. Ahora un compañero de teatro que está con Norman Brisky, que es su secretario, me dice, mira, tengo una obra que es para vos, cacho, estoy esperando a que me la mande. Bueno, entonces pensaba, ¿qué hago con lo de Santiago? ¿Qué hago? Escribí un par de cosas, puteaba, hicimos marchas, y una mañana me despierto y digo, pero la puta madre, si Federico es un desaparecido, que España no lo diga, vaya y pase, pero en América Latina, en Uruguay, en México y en Argentina, donde se habla de Federico y se hacen sus obras y sus poemas desde hace 70 años, ¿sí? En el 30 ya Federico era conocido, claro, en estos 3 países, y después Margarita Xirgu está en México y va a Uruguay, y ¿cómo es que nosotros nos estamos callando esto? Hasta ahí digo, bueno, voy a hablar de esto de Federico. Yo tenía mucha documentación, mucho material, y tenía muchas ganas de conocer Granada. Claro que sí. Conocía algunas otras partes de Europa, pero no había estado en Andalucía. Sí conocía Madrid. Entonces me voy a Andalucía, al Camino de la Fuente, justamente, ¿no? Y ahí tengo ya el material, hago un archivo y digo, bueno, creo que parte de la verdad es esta y hay que decirla con bastante rigurosidad. Ustedes sabrán más que yo de esto, que vieron la obra, incluso está el texto ahí, claro, en Teatro para no morir, cuán riguroso es lo testimonial y la crónica, pero no era suficiente para hacer una obra de teatro. ¿Y quién era yo? Pues no soy historiador, no escribo crónicas periodísticas, yo quería hacer una obra de teatro, y entonces aparece el suceso extraordinario, que es lo que busca alguien siempre cuando escribe en teatro, el suceso extraordinario, es decir, que es lo nuevo, lo epifánico que aparece. Y estaba cantado, o sea, bastaba que yo repasara, a ver, en la casa de los Rosales, ¿qué hizo en todos esos días que estuvo escondido? Escribía y tocaba el piano. ¿Y qué escribía? ¿Qué estaba escribiendo? Estaba escribiendo una obra que decía que iba a cambiar el teatro, que iba a cambiar su forma incluso de hacer teatro, porque iba a plantear una nueva relación con el público. Esto es algo de lo que yo estoy buscando. Es decir, ustedes vieron que el Camino de la Fuente es comunicación con el público, a veces directa. Sí, incluso hay cosas que se le preguntan o se le cuentan directamente al público y a veces a un espectador en particular. De hecho, esto sí está en la obra original de Federico, Comedia sin título espantoso, porque ahí él pone un personaje que hace de público y claro, critica el teatro. Esto está tomado de Comedia sin título. Entonces digo, bueno. Sí, perdón, sí, claro, yo quisiera agregar para lo que nos están escuchando, que bueno, durante la obra del Camino de la Fuente el actor interactúa todo el tiempo con el público. De alguna manera uno se siente que están dialogando con uno mismo. Y el actor baja del escenario, se mete, no voy a spoilear mucho, pero es parte de la obra el sentirse de alguna manera un teatro inmersivo, lo podría denominar. Linda palabra. Inclusivo, aparte, inclusivo en esta época de tanta exclusión y segregación, un teatro inclusivo, porque vos fíjate que, claro, llevamos más de 250 funciones, la han visto niños, la han visto gente que conoce quién es Lorca o que no lo conoce. La hemos hecho en pueblitos, la hemos hecho en grandes capitales y siempre llega y conmueve. Entonces hemos logrado un lenguaje verdaderamente inclusivo, porque es una obra difícil de seguir. Yo sé que es difícil, pero sin embargo es llevadera, es entretenida, hay juego, hay candor, hay amor sobre todo, ¿no? Entonces, cuando tengo esta idea, digo, bueno, ahí está, ¿qué estaba haciendo Federico cuando lo secuestran? Porque aparte es una desaparición forzada, porque hay un secuestro. Hay un secuestro y no hay una orden legal de detención, hay una orden ilegal de detención, que no es lo mismo, ¿sí? O sea, es detenido ilegalmente y es escondido. Yo creo que, no sé, vos que sos historiadora, que el padre lo puede ver un día cuando está todavía en Granada. Sí, no hay muchos registros, no hay datos certeros.
¿no? Y a Gibson Parece que el padre lo pudo ver. Sí, de todas... ahí no está muy claro. Lo que sí yo pude recabar es que el padre es obligado, contra su voluntad, a hacer un pacto de silencio. Sí, de hecho... bajo amenaza de matarlos a todos, claro, ¿no? O sea, lo mataban a todos, claro. Se dice que el padre ofreció dinero para que le entreguen el cuerpo. Sí. Pero no hay registros de las transacciones. Puede haber sido que sí. el padre sí tenga el cuerpo y lo haya enterrado, pero no se como sabe, no se investigó, tampoco claro. se fue al barranco. Sí. De hecho, el padre se exilia porque es insoportable poder seguir viviendo en Granada. Como digo en la obra, se puede vivir en una ciudad que ha matado a su poeta. Claro. Porque hay un mito. Sí, claro, contá. Hay un mito que dicen que está en Salto, Uruguay, que un amante lo trajo. Enrique Amorín lo trajo de manera ilegal, le hicieron todo un ritual, una despedida, como un entierro. Hay fotos, de hecho, pero no se sabe, nadie tampoco. Enterraron una caja, pero nadie sabe qué hay dentro de la caja, no pudieron tener una orden para sacarlo. Es más un mito que Sí, yo coincido con vos. La cuestión es que cuando me pongo entonces digo, ¿qué hacía en la Casa de los Rosales? Escribía. ¿Qué pasó con eso que escribió? Bueno, lo agarró una editorial, como Lorca era famoso, mucho tiempo después, y le pusieron ahí varios escritos muy interesantes en prosa, hay cosas muy, muy interesantes, obras póstumas. Claro, me parece bárbaro que uno diga, encontramos las obras póstumas de Borges, que muere de enfermedad natural, ¿sí? Cuando alguien muere de viejo, o por algo pero poner obras póstumas para alguien que fue asesinado impunemente, me parecía un horror. Y después digo, comedia sin título. A ver, no es una comedia, en todo caso es un juego surrealista. Y está claro que no está terminada. Que Federico no la hubiera presentado así nunca porque era muy minucioso. Va a agarrar la letra de cualquiera de las grandes obras de él. Está pensado párrafo por párrafo, sí. Con la misma seriedad y compromiso con el que escribía un poema, escribía una obra de teatro. Es decir, y esto está inconcluso, tiene lagunas y está sin terminar. Entonces, bueno, ahí ya está, salió la epifanía, un actor en serio, un actor comprometido, dice, ¿cómo hago para hacer esta obra? Esta obra no la puedo hacer así. Es cagar, es decir, hacer comedia sin título, como la publicaron, sin poner en juego todo esto, es cagarse en Lorca. Sí. Bueno, que alguien lo pueda hacer, bueno, allá él, ¿no? Que se cague en Lorca. Respetar a Lorca era encontrar el espíritu de la obra. Y para eso digo, bueno, y acá aparece lo que vos decís. Yo le escribo, no sabiendo todavía que lo iba a hacer un solo autor. Okay. Yo tenía la idea de 4. El actor, sí. La mujer, sí. El niño y el duende de Federico. Federico que se aparece diciendo, tú eres un buen actor, no puedes seguir haciendo esto. Claro. Tienes que decir la verdad. Y pruebo un actor acá en Rosario, me espanto porque el primer conflicto que tengo con él, que cuando tenía que decir, porque el actor está narrando, ustedes la vieron, y de golpe se le aparece la poesía de Lorca, es decir, la obra está todo el tiempo incendiada, estallada con poemas de Lorca que los elegimos primero yo como escritor y luego Pablo también buscó lo suyo, lo que él quería decir. La propia, digamos. Sí, claro, está totalmente. Entonces aparece como interceptada por la poética, porque digo, respetar a Lorca, hacer un homenaje es hacer escuchar su